Bien, chicos, nuevamente muy buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy. Ya nosotros habíamos iniciado este tema porque estábamos hablando de los números enteros, ¿no? A ver, vamos a recordar entonces un poco. Alexandra, ¿qué son los números enteros? Correcto. Dentro de los enteros entonces vamos a conseguir lo que son los números enteros, que son los positivos, los negativos. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de los números positivos, nos estamos refiriendo también al conjunto de los números naturales. Por eso, acá tenemos una salvedad donde nos dice que el conjunto de los naturales está incluido en el conjunto de los números enteros, porque estamos hablando de que los enteros tienen también a los naturales. Ahora, ¿en qué situaciones generalmente se utilizan los números enteros? Luciano, dime un ejemplo de una situación en donde se empleen los números enteros. Ok, pero un ejemplo de tu vida, pues, cotidiana. ¿En qué momento utilizamos los números enteros en la vida cotidiana? ¿Cómo los vemos los números enteros en nuestra vida? ¿Cuándo? Bueno, ahí vemos los naturales, ¿no? ¿Y cómo veríamos los negativos? A ver, si está haciendo mucho frío y está nevando, ¿qué temperatura tendríamos? Rocío. Grados centígrados, pero ¿cómo? Ah, mira, Kianis, muy bien, bajo cero. Y entonces cuando hablamos de bajo cero nos estamos refiriendo a los números negativos. Excelente, Kianis. Pero también hay otros ejemplos y los tienen en la pantalla. Dice, ejemplo, un submarino se encuentra a una profundidad de 280 metros. Estamos hablando de profundidad, es decir, bajo el nivel del mar. Y cuando estamos bajo el nivel del mar, estamos trabajando con los números negativos, ¿sí? También sobre el nivel del mar, ahí trabajamos con los positivos. Un helicóptero asciende, son números positivos. Un globo aerostático desciende. Ah, mira, si desciende ya vamos restando, ¿no? Todo eso lo vimos ya en la clase pasada, vimos el valor absoluto de los números enteros. Recordemos que el valor absoluto de un número entero habíamos dicho que era la distancia que hay o los espacios que hay entre el número y el cero. Ese es su valor absoluto. En el valor absoluto, en el caso más práctico, más simple, es simplemente quitarle el signo al número. En el valor absoluto, todos los números son positivos. Si aparece como negativo, le quito el signo, queda como positivo. Ese es el caso práctico del valor absoluto. Pero yo les he explicado a ustedes porque yo quiero que ustedes sepan realmente qué era el valor absoluto. Y el valor absoluto era la distancia que hay del cero hasta donde se encuentra el número que estamos trabajando en ese momento. Ese era su valor absoluto. También trabajamos con ecuaciones en valor absoluto y sabemos que cuando tenemos una ecuación en valor absoluto vamos a encontrar dos resultados. Un posible resultado positivo y otro negativo. Eso también lo trabajamos en la clase pasada. ¿Qué más hemos trabajado? La comparación de números enteros, también les dije, aquí en la comparación de números enteros hice una salvedad y les dije, nunca un número negativo será mayor que un número positivo. Eso lo dijimos en la clase. Y también aclaramos que en los positivos, mientras más me alejo del cero, más valor tengo. Pero en los negativos sucede todo lo contrario. Mientras más me alejo del cero, menos valor voy a tener. ¿Okay? Eso también lo dijimos en la clase. Ahorita lo que estamos solamente recordando.
Comenzamos a trabajar la adición de números enteros de diferentes signos. A ver, si dos números se tienen que sumar y tienen diferentes signos, tenemos que aprendernos una regla. Regla de la adición para números enteros que tienen diferentes signos. ¿Qué sucede en este caso? No se suman, se restan, porque tienen diferentes signos y al resultado se le coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. Eso también lo hablamos la clase pasada. También aclaramos que si tienen el mismo signo, entonces se suman. Números que tienen igual signo se suman y se conserva el signo. Ahora, ¿qué tenemos que hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre las propiedades. Primera propiedad, propiedad de clausura. La suma de dos números enteros, el resultado tiene que ser otro número entero. Eso es lo que me dice la propiedad de clausura. Por lo tanto, si yo sumo positivo 16 más positivo 7, positivo 16, número entero. Positivo 7, número entero. Me da como resultado positivo 23, que también es un número entero. Entonces, si sumamos dos números enteros, obtenemos otro número entero. Eso es lo que me dice la propiedad de clausura. Mi segunda propiedad, propiedad asociativa, y dice, la forma como se agrupan los sumandos no altera la suma. En otras palabras, el orden de los sumandos no altera la suma. Si yo tengo tres números enteros y los voy a sumar, yo puedo agrupar y sumar dos números primero y al resultado le sumo el tercer número. O puedo sumar los dos últimos números y al resultado le sumo el primer número. Y eso no tendría por qué alterar el resultado. Eso es lo que me plantea la propiedad asociativa. Luego tenemos la propiedad del inverso aditivo o lo que se conoce como elemento opuesto o el opuesto de un número. Y dice, si se suma un número entero su opuesto, a ver, el opuesto de un número es el mismo número pero con signo contrario. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿ok? El opuesto de un número es el mismo número, pero con signo contrario. Si usted a un número entero le suma su opuesto, su resultado sería 0. Recuérdelo, ¿sí? Repito. Si a un número entero usted le suma su opuesto, el resultado será 0. Luego tenemos la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa. El elemento neutro de la adición es el 0. A todo número que usted le sume el 0, siempre le dará el mismo número. Eso no cambiará. Por eso, si yo al 0 le sumo negativo 2, obtengo como resultado negativo 2. Si al 0 le sumo negativo 7, obtengo como resultado negativo 7. Si al negativo 12 le sumo el 0, obtengo como resultado negativo 12. Propiedad de monotonía. Si a ambos miembros de una igualdad se le suma un mismo número entero, entonces la igualdad se mantiene. Veamos un ejemplo. Fíjense acá. Me dice, positivo 10 más negativo 18 me da negativo 18. Okay, en eso estamos claros. Ahora, si a este positivo 10 más negativo 18 yo le sumo 5, y ese mismo 5 se lo sumo al resultado, no se altera, sigue siendo iguales, ¿ok? ¿Cambiarían los resultados? Sí, sí van a cambiar los resultados, pero
se mantiene la igualdad. Eso no cambia. Luego tenemos la propiedad cancelativa. Si a ambos miembros de una igualdad se les suprime un mismo número, entonces la igualdad no se altera. En el primer caso, cuando hablamos aquí la propiedad de monotonía, decíamos que a ambas igualdades le sumábamos un número. La igualdad no se altera. En la cancelativa es que a ambas igualdades les restemos el mismo número. La igualdad tampoco se altera. Esas son todas las propiedades que tienen que ver con respecto a la adición de números enteros. Ahora tenemos la sustracción de números enteros. Y le quiero pedir por favor a Luciano, si puede leerme la definición que tenemos acá donde dice sustracción de números enteros. Hasta allí, Luciano, muchísimas gracias. Por eso se dice que la sustracción es cerrada en los enteros. En toda sustracción, nosotros vamos a tener unos elementos que son minuendo, sustrayendo, diferencia. Eso ya lo sabemos porque lo hemos trabajado también en los números naturales. ¿Okay? Que son los elementos de la sustracción. Son minuendo, sustrayendo, diferencia. Ahora bien, hay unas propiedades. Para efectuar una sustracción, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo. Y luego se aplica la regla de la suma de los números enteros. ¿Cómo es esto? Si yo tengo A menos B, en la sustracción de números enteros lo que queremos es cambiar la sustracción por una adición. Cambiamos la resta por una suma. Por lo tanto, el sustraendo le cambiamos el signo. Es decir, en el sustraendo vamos a cambiar el sustraendo y vamos a escribir su opuesto. Si estaba como negativo, ahora lo escribo como positivo. Y si estaba como positivo, ahora lo escribo como negativo. Y sencillamente aplico la regla de signo. Veamos el primer ejemplo. Negativo 6 menos negativo 24. Como la sustracción me dice que yo la tengo que cambiar por una adición, quiere decir que este signo de menos que aparece acá, de la sustracción, tiene que cambiar por un más de adición. Y es lo que se hace, fíjense, se cambió ahora por una adición. Pero para poder hacer esto, el sustraendo tiene que cambiar de signo. Originalmente el sustraendo era negativo 24 y se ha cambiado por su opuesto, positivo 24. Y aquí sencillamente se opera aplicando la regla de los signos. De esa manera se efectúan las sustracciones en el conjunto de los números enteros. Más adelante, cuando estemos en los ejercicios, yo les enseñaré un método práctico para no tener que estar haciendo este cambio de signo que puede confundir. Luego me dice, la suma de los tres términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. Esa propiedad la conocemos también de los números naturales. Operaciones combinadas en los enteros. Importante esto. Vamos a analizar cada uno de los pasos. Dice, para realizar este tipo de operaciones debemos de tener en cuenta lo siguiente. Todo signo de agrupación precedido de un signo de más no se ve afectado por este, ya que se cambiarían los signos contenidos en él con su mismo signo.
El problema es que si delante de un signo de agrupación usted tiene un signo de menos, todos los signos de los números que están dentro del signo de colección se ven alterados, como lo dice la segunda propiedad. Todo signo de agrupación precedido del signo menos se ve afectado por este, ya que se escribirán los números contenidos en él con el signo cambiado. Por ejemplo, yo voy acá. Aquí tengo un signo de colección que es el paréntesis, pero delante del paréntesis tengo un más. Como tengo un más, no se cambian los signos. O sea, yo solamente con quitar el paréntesis tengo, ¿no? Quito el paréntesis. Aquí lo quité. Perfecto. Pero resulta ser que ahora viene el corchete y delante del corchete tengo un signo de menos. Para quitar los corchetes, lo único que hay que hacer es cambiar todos los signos a los números que se encuentran dentro. Por ejemplo, 8 es negativo. Para quitar el corchete, como tengo un signo menos delante, le cambio el signo al 8, queda positivo. 25 positivo, le cambio el signo a negativo. 9 negativo, le cambio el signo positivo. 14 positivo, le cambio el signo negativo. Y de esa manera puedo quitar los corchetes. Al final, entonces uno comienza a resolver ¿cómo? De izquierda a derecha. O lo otro que usted puede hacer es a la suma de los positivos les resto la suma de los negativos. Esa es otra operación que usted puede efectuar. Veamos qué nos dice el último paso. Para sumar varios números enteros, luego de suprimir los signos de colección, se agrupan, miren, se agrupan los números positivos y los números negativos, para luego realizar las operaciones y obtener el resultado final. ¿Qué hacemos entonces? Todos los positivos los agrupamos y todos los negativos se agrupan. Y se resuelve de izquierda a derecha. No lo olviden, ¿sí? Bien, eso es todo lo que tiene que ver con la teoría. Como decía, tenemos que irnos entonces al libro de actividades y ahí en la práctica podré explicarle algunos tips que le pueden servir para la solución de muchos ejercicios. Vamos a nuestro libro de actividades a la página 110, chicos, por favor. Libro de actividades, página 110. Bien, acá tenemos nuestro libro de actividades, página 110. Como siempre, nuestro libro al inicio nos trae un pequeño resumen del tema. Adición y sustracción en los enteros. Adición. Siempre que usted sume dos números enteros, obtiene como resultado un número entero. Y en la sustracción recuerde sus elementos, ¿sí? Minuendo, sustrayendo, diferencia. En la adición son sumandos y el resultado se conoce como suma. También es importante la regla de los signos, muy importante diría yo. Ustedes tienen que memorizar esta regla de signos, porque la estarán utilizando todo el tiempo. Números de igual signo se suman y se coloca el mismo signo. Y números de diferentes signos se restan y se coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. En su valor absoluto. Eso lo tienen que recordar siempre. Esto no puede quedar solamente aquí que se coloca el del signo mayor, no. Porque si, por ejemplo, yo tengo, a ver, negativo 7 más positivo 3 y efectúo la suma, me doy cuenta que entonces números con signos diferentes se restan, me queda 4, perfecto. Y le coloco el signo del mayor, pero el profesor me ha dicho en la clase
que un número negativo nunca será mayor que el positivo. Entonces yo colocaría aquí positivo y está mal. Porque la regla de los signos me dice, números de diferentes signos se restan y se coloca el signo del mayor en su valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque fíjese, ¿cuál es el valor absoluto de negativo 7? 7, ¿verdad? 7, ok. ¿Y cuál es el valor absoluto de positivo 3? 3, ¿verdad? Y ahora me pregunto, ¿quién es mayor? ¿3 o 7? El 7 es mayor. ¿Pero qué signo tenía el 7? Ah, negativo. Entonces mi respuesta es negativa. Por eso es que hay que aclarar que se coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. ¿Bien? Ok, vamos a responder el ejercicio número 1. Dice, expresa con un número entero cada situación. Dice, la cultura chimú se desarrolló ¿hace qué será? Pasado, ¿verdad? Hace 1200 años. Es decir, que me tengo que regresar. Pasado, lo representamos como negativo 1200. Negativo 1200. Alan rompe el récord de caída libre desde 41.150 metros de altura. Pero como él viene cayendo en caída libre, o sea, viene cayendo, ¿ok? Hacia abajo, va hacia abajo, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, entonces escribo negativo 41.150. Luego tengo la caída del dólar en estos últimos días ha sido hasta en 3 puntos, pero estamos hablando de caída. ¿Cómo escribo la caída? ¿Positivo o negativo? Negativo, entonces negativo 3. Por último me dice, uno de los nevados más altos, si es un nevado, estamos hablando de que se encuentra sobre el nivel del mar. Y en la teoría nosotros dijimos que si era sobre el nivel del mar, son positivos. ¿Ok? Entonces, cuando me dice que uno de los nevados más altos del Perú se encuentra a 4.818 sobre el nivel del mar, entonces este número es positivo. Positivo 4.818. Y ahí están expresados cada situación a través de un número entero. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, escribe la cantidad de números enteros que se encuentran entre negativo 9 y menores que negativo 4. Bueno, utiliza una recta numérica. Aquí tengo mi recta numérica. Suponiendo que acá tengo el negativo 4 y estamos hablando que es hasta el negativo 9, entonces tendríamos negativo 5, negativo 6, negativo 7, negativo 8 y negativo 9. Ok, ahí escribí en la recta numérica los números que van del negativo 9 al negativo 4. Pero me dice, y menores que negativo 4.
¿Quiénes son menores que negativo 4? ¿Quién me dice cuáles son los menores de negativo 4? El negativo 5. ¿Cuál más? El negativo 6, negativo 7 y negativo 8. ¿Por qué son menores que el negativo 4? Lo dije, mientras más se aleja del 0, más pequeño es, menos valor tiene. Y si yo acá tengo el 0, el 4 está más cerca que el 0, ¿verdad que sí? El 5 se aleja más, el 6 se aleja, el 7 se aleja. Mientras más se aleja del 0, menos valor tiene. Por lo tanto, si me piden los números entre negativo 9 y menores que negativo 4, estamos hablando de estos números de acá. Esos son los números que me están solicitando, ¿sí? Mi respuesta sería entonces, escribe la cantidad de números enteros. Ah, la cantidad. Bueno, en cantidad serían, ¿qué cantidad de números tenemos allí? 1, 2, 3, 4. La cantidad sería 4. No me están pidiendo los números, me piden la cantidad de números. ¿Okay? No quieren que especifique cuáles son, sino en total cuántos son. Entonces copiamos el segundo ejercicio. Bien, pasamos al ejercicio número 3. Me dice, Juan es un empleado que trabaja llevando archivos en un edificio de 8 pisos y 2 sótanos. Inicialmente se encuentra en el primer piso y su jefe le indica lo siguiente: recoger los documentos del piso 2, 4, 6 y 8. Llevarlos al sótano 2 para luego regresar al primer piso. Se presenta gráficamente el recorrido que realiza Juan. Bueno, fíjense. A ver, voy a dibujar un edificio. Voy a tratar de dibujar un edificio que tenga 8 pisos, ¿no? A 8 pisos y 2 sótanos tiene que tener. Okay. A ver. Ok, le coloco números. Piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Ah, pero adicional tiene 2 sótanos. Voy a dibujar los sótanos. Aquí voy a colocar la S, ¿sí? Voy a colocar sótano 1 y sótano 2. Bien. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, Juan es un empleado que trabaja llevando archivos en un edificio de 8 pisos y 2 sótanos. Inicialmente se encuentra en el primer piso, es decir, que Juan está aquí, en el primer piso. Y su jefe le indica lo siguiente: recoger los documentos del piso 2, es decir, que se tiene que mover del piso 1 al piso 2.
Luego al piso 4, de 2 al 4. Luego al piso 6, del 4 al 6. Luego al piso 8. Bajamos al piso 8, subimos al piso 8. Y después de que está en el piso 8, le dice, y llevarlos al sótano 2. Ah, quiere decir que desde el piso 8 tengo que bajar hasta el sótano 2. ¿Y qué me dice después? Para luego regresar al piso 1. Ah, después de que estoy en el sótano 2, me tengo que regresar al piso 1. Si tengo que hacer mi representación con números enteros, quiero que observemos lo siguiente. Del piso 1 al piso 2 subí un piso, sumo 1. Del 2 al 4, aquí subí 2, sumo 2. Del 4 al 6 también sumo 2. Del 6 al 8 también sumo 2. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando bajé del 8 al sótano 2, ¿qué número representa esa operación? ¿Cuántos pisos se bajaron? En total, ¿cuánto tuvo que bajar Juan? Alguien que me diga. ¿Cuánto? Ah, menos 10. El menos porque está bajando, ¿cierto? Y el 10 porque si ustedes cuentan, empezó a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y estaba en el piso 8, 10. Él baja 10 pisos, entonces coloco menos 10. Pero después de que baja, él sube. ¿Cuánto sube? Si estoy en el sótano 2 y tengo que subir al sótano 1, subo un piso. Y del sótano 1 al primer piso, otro piso más. Es decir, que aquí subo 2 pisos. Y ahí está. Ahora sí pueden copiar el ejercicio, chicos. Con ese ejercicio terminamos los ejercicios de la página 110.